Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube Walter-Ñ15 y hoy precisamente les traigo una pequeña historia, una historia que me la han estado pidiendo. Para hablarles un poco de la historia de Juan José Arévalo Bermejo, tenemos que tomar en cuenta que esto inició con la revolución de 1944. ¿Y por qué inició a partir desde ahí? Sabemos que este movimiento fue organizado por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como docentes de educación primaria de varias partes del país. ¿Y qué digo de varias partes? Sino que de todo el país. ¿Y por qué se hizo esto? Porque muchos de los estudiantes, así como los maestros, se daban cuenta pues que el gobierno de Jorge Ubico venía, ¿verdad?, haciendo un complot con lo que es la educación. ¿Por qué? Porque los centros educativos más que todo se enlazaban a la vida militar y los maestros tenían un salario que estaba por los suelos. Por esa razón es que se puede considerar que los estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala junto a los docentes hicieron el inicio de la revolución de 1944, elaborando una carta donde hacían la petición de varias reformas al plantel educativo, y esa carta fue llamada la Carta de los 311. Algo muy importante, que la mañana del 25 de junio de 1944 los estudiantes, justo cuando estaban presentes en ese lugar, recibieron una golpiza bárbara, una golpiza tremenda que les fue propiciada, como bien decía, por los militares de aquella época. Esto no le gustó a los maestros e hicieron lo siguiente. La tarde del 25 de junio de 1944, un grupo de maestros se unió. De hecho, todas eran de sexo femenino y todas dijeron: nos vamos a poner de acuerdo y vamos a vestir de negro. Así que vinieron, se vistieron todas de luto como en muestra de repudio a lo que habían hecho las autoridades a aquellos 311 estudiantes que llegaron a reclamar sus derechos. Lamentablemente en esa fecha, cuando salieron las maestras a reclamar sus derechos, una señorita que en ese tiempo ejercía el cargo de maestra de educación primaria salió herida y lamentablemente falleció. La señorita era originaria de Jutiapa y lastimosamente resultó herida de muerte. Falleció en el lugar, ¿verdad? Y muy conocida, la maestra María Chinchilla. En honor a ella, pues, se quedó declarado que cada 25 de junio se iba a estar celebrando el Día del Maestro. El periodo del gobierno de los liberales al final, pues, finalizó, porque el presidente de esa época, Jorge Ubico Castañeda, decidió renunciar, pero en su lugar dejó a Ponce Baides. Ponce Baides pues tardó un poquito tiempo. En ese momento, ¿verdad?, diferentes personas estaban buscando a un candidato en específico para venir y decir que querían a esta persona de presidente de la República de Guatemala. Querían una persona que fuera un ejemplo para la población, a tal grado que contactaron al señor Juan José Arévalo Bermejo, y desde aquí comienza la historia de Juan José Arévalo Bermejo, el cual fue convocado, pues él estaba en Argentina. Con la llegada de Juan José Arévalo Bermejo a la presidencia de la República de Guatemala en el año 1944, cuando se hicieron las elecciones en diciembre de ese año, cabe mencionar que él fue colocado como presidente y nunca en la historia ha vuelto a haber alguien que fuera electo con el 86% de aciertos en toda la población guatemalteca. Imagínense, 86%. Podemos decir que en Guatemala surgió con más ímpetu la educación durante el gobierno de Juan José Arévalo. ¿Por qué razón? Porque él sentía que los maestros al final le iban a ser de mucha utilidad para seguir fomentando la educación en un país que estaba hundido en la miseria, y que él tenía la visión de ver como el país, normalmente como lo conocemos, el país de la eterna primavera. Por esa razón, en toda Guatemala se crearon las famosas escuelas tipo federación. En Salamá, Baja Verapaz, por ejemplo, tenemos la escuela tipo federación de José Clemente Chavarría, que es un modelo de las que se hicieron en esa época. Asimismo, se proclamó, digamos, todo lo que es el ámbito de la alfabetización, así como con alfa, ¿verdad? Asimismo,
En esa época también él se daba cuenta de que había muchas personas adultas que no querían estudiar porque no les quedaba tiempo, porque realmente ya ellos se sentían, como normalmente decimos, ya me siento viejo, ¿para qué voy a estudiar? Por esa razón es que en ese tiempo también se habilitaron lo que son las escuelas nocturnas. El presidente de la República de Guatemala, de aquella época, de la época de la Revolución, no se enfocaba solo en el ámbito educativo, también se enfocaba en el ámbito agrícola. Por esa razón, recuérdense, creó, digamos, o fomentó, digamos, la creación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Agronomía. Asimismo, también se enfocó en lo que es el deporte. Producto de ello es que en el año 1950 se iban a llevar a cabo unos juegos en Centroamérica. Sin embargo, no había un lugar apto para que se realizaran esas actividades. Por tal razón, en ese año se enfocó a la creación de lo que es el Estadio de la Revolución. Óiganlo bien, el Estadio de la Revolución, ubicado en la zona 5 capitalina. Pero ese Estadio de la Revolución más tarde o más adelante se llamaría Estadio Mateo Flores y en la actualidad Doroteo Guamuch Flores. Imagínense si yo me dedicara a crearles una clase de la historia de Juan José Arévalo Bermejo, hay mucho por contar. Y desde aquí, de esa historia, es donde muchos de los que han sido curiosos, como mi persona, que nos ha gustado indagar en la historia, es que de ahí se han agarrado para venir y haber electo al señor Bernardo Arévalo, el cual es hijo de Juan José Arévalo Bermejo y que ahora pues está compitiendo por la presidencia contra la señora Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Y de qué partido es? Del partido Semilla.